Bueno, buenas tardes a todos los participantes de parte de la maestría en gestión del riesgo en desastres y atención de emergencias del programa de posgrado en geología de la Universidad de Costa Rica. Les damos la más cordial bienvenida a esta charla titulada Riesgo sistémico y sus implicaciones para el desarrollo, para la que tenemos el honor de contar con la presencia, con la participación del doctor Alan Lavelle. Esta charla forma parte de las actividades de acción social desarrolladas por nuestra maestría en el marco del proyecto ED 2878, Capacitación Continua en Gestión del Riesgo. No dejo pasar el momento para hacer un pequeño comercial de la apertura de nuestra maestría para el año entrante. Entonces estamos en periodo de recepción de solicitudes. Cualquier consulta pueden contactarnos a través del correo en cualquier momento. A continuación, le cedo la palabra a la profesora Katia Medina del proyecto y quien estará a cargo de la moderación de esta actividad. Muchas gracias nuevamente y a todo el público. Bien, muchas gracias, Elena. Muy buenas tardes. Tengan ustedes, sean bienvenidas y bienvenidos a esta conferencia que hoy nos concentra por acá. Presentarles al doctor Alan Lavelle. Él cuenta con una maestría y un doctorado en geografía de la London School of Economics and Political Science. Colabora durante 30 años con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo. Es especialista en desarrollo urbano y regional. Durante los últimos 34 años se ha dedicado al tema del riesgo de desastre y la adaptación al cambio climático. El doctor Lavelle tiene más de 150 publicaciones o escritos científicos especializados sobre riesgos y desastres y desarrollo urbano regional. Ha dado más de 150 conferencias en 42 países del mundo, en 5 continentes, y ha sido consultor en más de 90 trabajos para más de 20 organizaciones internacionales y nacionales. Además, es miembro fundador de la Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina, la cual conocemos como la Red, en 1992. También fue ganador del Premio Sasakawa en el año 2015 por sus aportes a la gestión de riesgo a nivel mundial. Actualmente coordina el proyecto Knowledge in Action for Urban Equality y su componente de resiliencia en coordinación con la University College London y la Flaxo Costa Rica. Es asesor y técnico consultor para BID y CAP ONU Panamá. Entonces hoy tenemos el placer de que nos acompañe don Alan en la dinámica que vamos a seguir. Él va a hacer su presentación. Posterior a ello vamos a tener un periodo de preguntas, las cuales pueden anotar en el chat, por favor. Le cedo la palabra a don Alan, cuando guste comenzar. Bueno, muchísimas gracias, Katia, Elena, Marcos, por la invitación que me han extendido para, diría, charlar más que conferenciar. Y eso lo digo deliberadamente porque el tema que tenemos enfrente es lo que un eminente académico en el tema de riesgo sistémico y un pensador ideólogo del International Governance Research, Risk Governance Council, Ortwin Wren, llamó un New Kid on the Block, que traducido al español significa un nuevo niño en la vecindad. ¿A qué se refería? Se refería a que el riesgo sistémico es algo relativamente nuevo en cuanto a una discusión intensa, desarrollada en el tema de gestión de riesgo de desastre. En consecuencia, lo llama la New Kid on the Block. Es como un antecedente de mi intervención. Son las últimas 3 horas que he pasado en la
Ruta 27 buscando llegar a la casa donde estoy dando esta conferencia, que era un caso clásico de riesgo sistémico, por múltiples razones que creo que cualquier persona que ha atravesado la 27 el viernes en la tarde, un fin de semana largo, sabrá a qué me estoy refiriendo, entre accidentes, peleas, choques, derrumbes, etc. Entonces es un buen medio, nada más que me ha dejado un poco alterado porque llegué hace como 15, 20 minutos después de 3 horas casi manejando para llegar. Pero espero que eso no interrumpa algo de la lógica, el contenido y el significado de lo que podemos presentar, con la esperanza que haya una oportunidad de conversación y discusión. Y eso nos introduce a otro tema, que este new kid on the block, este nuevo niño que aparece en el discurso, en la discusión sobre gestión de riesgo, replica lo que ha sucedido históricamente con otros conceptos, nociones, ideas ordenadoras del pensamiento en torno al tema que era de desastre y ahora es de riesgo de desastre más bien. Y me refiero a vulnerabilidad, a resiliencia, a prosperidad y a otros temas que se introdujeron con cierto viso de novedad. Sin embargo, aceptamos cuando uno profundiza más que tienen antecedentes todos estos temas. Sin embargo, se cuajan en un momento, en un diálogo, un discurso, una noción, un concepto que comienza a regir el fortuna del tema que manejamos, que en este caso es gestión de riesgo de desastre. Entonces, es un tema nuevo y complejo. Yo personalmente me he introducido el tema muy recientemente, como mucha gente que lo han tratado. Mucho de lo que yo he aprendido, he podido discutir, pensar, cuestionar y profundizar o pensar, empujar hacia el futuro, resulta de un estudio que recién terminamos para PNUD, para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, sobre la gobernanza del riesgo para el siglo XXI. Reconociendo en ese mismo título una aceptación que la gobernanza del riesgo del siglo XX tal vez no servirá para el riesgo del siglo XXI. Y ese también nos introduce en todos los pensamientos de Ulrich Beck, de la sociedad de riesgo, etc., y muchas otras cosas que se introducen. Entonces, hago énfasis en el asunto que mucho de lo que aparece como nuevo requiere de mucha lectura, discusión para llegar a consenso. Y en la mayoría de los casos aún no llegamos a consensos absolutos, ni con referencia a vulnerabilidad, ni amenaza, ni resiliencia, ni muchos otros de los temas. Y no se espera que con riesgo sistémico rápidamente se llega a un consenso sobre qué es en línea de análisis el significado más importante de esto en cuanto al desarrollo de nuestro tema. Y en consecuencia de esto, no pretendo en los 40 minutos o menos que tengo, más que abrir algunas líneas de pensamiento, ideas, más a nivel holístico global que a nivel específico, reconociendo con el estudio de sistemas, de lo sistémico, de riesgo, de desastre, surgen muchos elementos muy particulares, muy especializados. Por ejemplo, para mencionar uno, en el tema de riesgo sistémico, lo de incertidumbre o de no linealidad, que requieren de expertos en discusión que van mucho más allá de mis capacidades. Entonces, yo los dirijo la palabra como alguien buscando encontrarme con el tema, abrir mi perspectiva y pensamiento y de alguna forma cuajar una idea mucho más firme sobre relevancia y dónde ir con el tema. Entonces, eso sería como un preámbulo de lo que es básicamente una breve introducción a un tema
que espero que estimule algunos aspectos que pudiéramos tal vez seguir en el futuro con una serie más detallada de debates en cuanto a particulares elementos de lo que estamos confrontando. Tal vez, como siempre, para comenzar, es prudente un mínimo expresión de lo que estamos entendiendo por lo que está en el título, por ejemplo, de la charla, que básicamente es riesgo sistémico y desarrollo. Riesgo independiente de la interpretación o el concepto que se puede usar en múltiples otras áreas del conocimiento, vamos a seguir entendiendo cómo la posibilidad de daños y pérdidas, impactos, efectos en el futuro, a raíz del suceso o ocurrencia de algo que llamamos un evento de amenaza, un evento que puede ser físico, natural, puede ser socionatural, tecnológico, antropogénico, en combinación con otros o por sí solo, en un medio tipificado por condiciones de exposición y condiciones de vulnerabilidad. Entonces, riesgo es una probabilidad latente, es un factor latente, una probabilidad de daños y pérdidas al futuro. Después veremos la utilización específica de ese concepto cuando sumamos adjetivos como sistémico o como crónico o como riesgo de desastre, etc. Pero por el momento quedamos con esa sencilla introducción. Sistemas han sido estudiados durante mucho tiempo, es bien conocido el trabajo de von Bertalanffy en teoría de sistemas, y básicamente de la forma sencilla estamos refiriendo a una estructura que compuesto por un conjunto integrado en las definiciones de del diccionario, uno de los diccionarios en Inglaterra es perteneciendo al sistema como un total, no a las partes individuales que lo componen o los componentes o las unidades. No voy a pelear sobre las palabras que uso, sin embargo es algo que atañe a una afectación o un proceso que afecta el sistema en su totalidad o subcomponentes del sistema, donde las relaciones entre las partes pueden, en el caso que estamos viendo, sufrir condiciones adversas a tal grado que pueden romperse las relaciones establecidas. Entonces, riesgo sistémico, derivado de este tipo de definiciones, estamos básicamente refiriendo a un conjunto de efectos, impactos, normalmente dicho en cadena o ripple effects en inglés, o efecto de dominó, que derivan de que partes del sistema, las partes individuales, sufren algún tipo de daño y pérdida. Entonces, para poner un ejemplo, si en un sistema de generación de energía eléctrica, la presa que genera la energía en su punto original se daña y sale de funcionamiento, obviamente ese mero impacto en el asset, que es la presa, tendrá repercusiones secuenciadas en el tiempo sobre la producción de energía, sobre el consumo de energía, sobre el funcionamiento de empresas o casas, hogares, en territorios y tiempos indefinidos. Si recordamos ahora el gran crisis en Texas en febrero de este año, cuando el sistema de energía eléctrico cayó frente a la demanda generada por el frío, inesperado, pero debería haber sido esperado, pero también por la estructura de la industria misma, que no le daba resiliencia en el sentido de ofrecer oportunidades de sustituir lo que se perdía en un momento determinado. Entonces, el riesgo sistémico es en ese. Ahora, en estos casos, como mencioné al principio, hay antecedentes antiguos
en algunos casos, sobre los debates en torno a sistemas, interrelaciones, interrelacionalidad. Andrew Mascri, con lo cual hicimos este estudio para PNUD, siempre ha citado, por ejemplo, las interpretaciones que filósofos como Nagarjuna en el segundo siglo, en sus discursos sobre que no hay nada independiente, Ibn Khaldun en el siglo XIV, con sus ideas sobre cómo eventos idiosincráticos tienen que ser interpretados en términos de procesos más generales. Hegel con la idea de cambios cuantitativos pequeños pueden transformarse en cambios cualitativos importantes. Von Humboldt, por supuesto, con clima y ambiente, y gente como David Bohm de física cuántica con los discursos sobre las interrelaciones y la interrelacionalidad. Por otra parte, no es nuevo, aunque es un new kid on the block, el tema de riesgo sistémico en el tema de riesgo de desastre o riesgo de desastre ahora asociado con cambio climático. Si recordamos los que hemos tenido muchos años en este tema, como Steve mismo, recordaremos que hace ya no sé cuántos años, en los 70s, 80s, la Comisión Económica para América Latina tuvo la oportunidad de desarrollar lo que era un método de evaluación de impactos, daños y pérdidas en condiciones de desastre. Lo que sucedía cuando un desastre sucedía, un método de evaluación y cálculo de pérdidas y daños poniendo valores monetarios a los asuntos. En ese método se distinguía claramente entre efectos directos y efectos indirectos, secundarios y derivados. Los efectos directos eran las pérdidas inmediatas, para decirlo así, en los assets como unidades de producción, caminos, vivienda y producción en stock, producción en almacén. Y distingue eso de efectos indirectos, que era con esas pérdidas que significaba a mediano, corto, mediano, largo plazo en términos de la economía, empleo, PNB, deuda externa y muchos otros elementos. Pues efectivamente lo que estaban haciendo era hacer una distinción preliminar entre lo que es hoy en día llamado riesgo idiosincrático o convencional, que es assets que se pierden, y riesgo sistémico, que es el impacto en cadena sobre un conjunto de otros valores societales, económicos, políticos, culturales, etc. El asunto es que a pesar de la existencia de esa clasificación de ECLA hace 30 años o más, muy poco se hizo y muy poco debate se hacía con referencia a los efectos indirectos. Y en muy pocos sistemas de evaluación ex ante de un desastre en el marco de evaluación de riesgo contemplaban esos efectos en cadena ex post. Y en consecuencia existe una pregunta a la cual yo no tengo una respuesta: ¿por qué tan poquita énfasis fue puesto en general, no estoy diciendo en total, en esos efectos secundarios que fueron de alguna forma parte importante del debate de cómo los desastres impactan sobre el desarrollo una vez sucedidos, que comenzó en los 80s con el clásico trabajo de Fred Cooney y fue seguido por muchos otros autores posteriormente? Entonces, quiero enfatizar que ni sistema, ni interrelacionalidad, ni incertidumbre, ni efectos no lineales de causa-efecto son cosas nuevas, pero tampoco en el tema de gestión de riesgo de desastre y en algo que es un precursor de riesgo sistémico es nuevo porque hay antecedentes. Entonces la pregunta es, porque hoy en día está este nuevo niño en el bloque, o en el barrio, en el vecindario, que llamamos riesgo sistémico. Y se deriva principalmente del efecto de una serie de eventos importantes
donde claramente el riesgo sistémico fue muy obvio, o sea, el efecto de encadenamiento de una pérdida inicial sobre estructuras sociales, económicas, políticas, etc. Comenzó, por supuesto, sin decir que esa era la primera vez que se hablaba de riesgo sistémico financiero, porque fue desarrollado desde los 70s en muchos foros, pero aparecía con toda claridad con la crisis financiera 2007 a 2011, donde por digamos, así, para folclóricamente, la destrucción de una entidad financiera significativa, Goldman Sachs, se corrió el impacto de eso por todo el sistema financiero mundial, no solamente en los Estados Unidos. O sea, había un traslape de un efecto en una unidad idiosincrática hacia un sistema de mayor impacto, conduciendo una crisis financiera mundial que hacía ver a las autoridades que controles sobre unidades particulares, bancos o agencias financieras no era suficiente. Uno tenía que trabajar sobre el sistema en su totalidad con nuevas normas, etcétera, de control y de regulación. Posteriormente sucedieron una serie de eventos más en nuestro área de preocupación, los que estamos en el área de riesgo y desastre, que también llevaron muy claramente una visión de sistemicidad en impactos. Estuvo el colapso de la crisis nuclear de Fukushima en Japón en 2010, 2011. Después estuvo las grandes inundaciones del río Chao en Tailandia en el mismo año. Posteriormente, eventos como Irma y María en el Caribe sucedieron a un evento muy particular, que era Sandy y su efecto sobre la área metropolitana de Nueva York. Y seguimos hasta lo que ya ha logrado plasmar este tema con toda su significación, que es COVID-19 y los efectos sistémicos, el traslado de efectos de un sistema a otro, en este caso, sistema salud humana hacia economía, sociedad, etc., ¿no? Entonces, estos eventos llamaron la atención notoriamente. ¿Por qué? Por una razón entre los que existen era la magnitud de sus efectos. Muchos eran globales, muchos tenían efectos transnacionales globalizados, no todos, pero muchos de ellos, y muchos asociados con cambio climático. Tocó todo el problema de la sobrevivencia de nuestro planeta, o sea, de los tipping points, en términos de cómo un efecto en un elemento pudiera ser resentido en muchos otros sistemas, conduciendo sinérgicamente a un colapso total del sistema de sobrevivencia. Entonces, hubo elementos de este gran impacto global, transnacional, internacional. Y volveré sobre eso y la importancia de eso comparativamente con otras preocupaciones en el área de riesgo sistémico posteriormente. Paralelo a esto, o corriendo con estos eventos, instituciones como el IRGC, el International Risk Governance Council, con personas con Ortwin Renn, etc., hicieron muchos trabajos en el tema. El OECD en Europa tuvo varios tratados muy importantes sobre el tema del riesgo sistémico en Europa, y hasta afirmó en una publicación que, a pesar de que uno tenía mucha información sobre sectores y líneas de trabajo particular,
casi no había estudios de la interrelación entre sistemas independientes o sectores independientes. Y eso trae a colación algo que en términos de gobernanza vamos a relevar posteriormente, que es el efecto silo, el efecto de independización de acciones sectoriales en un mundo que requiere y exige efectos e impactos y acercamientos holísticos, trayendo sectores juntos, incorporando el elemento territorial como un base para la incorporación y la interacción, y que no existe sencillamente aún hoy en día. Sectores siguen trabajando independientemente. Entonces, el trabajo del IRGC era importante, el trabajo en Austria de otra institución sobre análisis de sistemas, IASA, y a nivel de Naciones Unidas, Sendai, en el tema que manejamos, puso un primer énfasis destacado en el tema de riesgo sistémico, que fue seguido por el Global Assessment Report de 2019, el informe de evaluación de riesgo de 2019, y va a ser aún más prominente en lo que es el próximo lugar a salir en el año 2022. Entonces, el conjunto de estos elementos ha traído a colación a tal grado que ya en múltiples instancias, no solamente a nivel de Naciones Unidas, pero a nivel de agencias de desarrollo, el tema del riesgo sistémico ya está no solamente un nuevo niño en el bloque, es un niño en crecimiento rápido, tanto de peso como de altura. Y ese es el rumbo que se está tomando. Asociado con eso, que algunos sabrán que Naciones Unidas ha buscado en su esfuerzo para instrumentar nuevos sistemas de evaluación basado en información, datos sobre amenazas, vulnerabilidad, exposición, comenzado a desarrollar lo que se llama el GRAF, el Global Risk Assessment Framework, el marco global de evaluación de riesgo, que busca identificar, recoger y asentar en un solo lugar de forma accesible información que es distinto o adicional a la información que tradicionalmente se ha usado para hacer análisis de riesgos en el mundo. Entonces, eso como un preámbulo largo de por qué efectivamente hoy en día el tema del riesgo sistémico es uno de esos magnum conceptos o magnum ideas, magnum puntos de referencia para el análisis. Pero a la vez es un tema que es poco entendido y es poco accesible a nivel de tomadores de decisión nacional o local. Y eso ha sido relevado en entrevistas, en encuestas con múltiples actores a nivel de gobierno nacional. Y lo que exige es dos cosas: un esfuerzo para hacer más sencillo el acceso al concepto y hacerlo más accesible a las áreas de competencia de intervención posible de gobiernos nacionales y locales, a diferencia como los grandes temas globales que requieren acuerdos internacionales, intergubernamentales, como cambio climático, etc. Entonces hay una serie de desafíos asociados con esto. Ahora, en términos de cómo se expresa el riesgo sistémico y cuáles son los elementos detrás en términos de lo que llamamos la causalidad del contexto, hay múltiples posibilidades y es imposible en una breve introducción dilucidar sobre ellos. Sabemos que en algunos casos hay una confusión tremenda entre lo que es amenazas múltiples o amenazas complejas concatenadas y la noción de riesgo sistémico, donde se hace uno casi el equivalente del otro. Sabemos que el tema de amenaza no es de monoamenaza, sabemos que el tema de amenaza, o sea, ese efecto gatillo
que conduce a una actualización de riesgo en la sociedad, en la forma de pérdida y daño, significa estudio de amenazas de una forma mucho más compleja que lo que se hacía hace 50 años, por ejemplo. Y históricamente hemos pasado por discusiones de amenazas concatenadas, complejas, secuenciadas, multiamenazas, etc., que cruza efectos y eventos de tipo físico-natural, tipo socio-natural, tipo tecnológico o tipo antropogénico social, y las combinaciones complejas que pueden ocurrir. Sabemos en Fukushima, por ejemplo, que un sismo genera un tsunami que genera la acción contra el Fukushima y muchos otros elementos en la costa de, etc. No es sencillamente un terremoto ni un tsunami, es una combinación secuenciada. Pero a la vez existen casos que eventos distintos ocurren en el mismo momento. Y hemos visto con COVID, casos en que COVID ocurre o está presente cuando hay amenaza de inundación o deslizamiento, o un caso muy particular en Inglaterra donde inundaciones amenazaron con destruir una fábrica productor de AstraZeneca, una de las vacunas que se está usando hoy en día contra, etc. Entonces, sin entrar en el lujo de detalle de la multiplicidad de conjuntos, uno sabe que amenaza se convierte per se en mucho más complejo de lo que la consideramos hace mucho tiempo, pero siempre un riesgo sistémico o riesgo de cualquier tipo será gatillado, no inspirado, porque esa no es la palabra, pero hecho real por la ocurrencia de un evento. Si no ocurren estos eventos, las condiciones siguen existiendo que propiciaría que algo pasara en el futuro, pero no pasaría nada. Entonces, el gatillo es fundamental para disparar el riesgo, para decirlo así. Y en esas condiciones de riesgo, puede conducir a múltiples tipos de impacto que llamamos sistémico. Sin embargo, hay una cosa bien interesante, que la mayoría de estos efectos sistémicos obviamente requieren que haya un impacto primario. O sea, para poner un ejemplo, el problema de Fukushima no podría haber existido en términos sistémicos si la nuclear no hubiera estado localizado mero en frente del mar, en una zona sujeta a tsunamis. Y hay evidencia de otros nucleares en Japón, cerca, pero que no fueron localizados en un lugar tan sujeto a amenaza en condiciones de vulnerabilidad. Si no se hubiera afectado el evento, no hubiera habido secuencia y relación sistémica. Entonces, no es que el riesgo sistémico es distinto y separado de tratar riesgo convencional o riesgo idiosincrático. Tiene que haber uno. Sin embargo, cuando sucede que hay inseguridad en los elementos básicos del sistema, entonces conduce a diferenciados tipos de impacto en el tiempo, en el espacio, en el territorio. Para nombrar dos nada más, que son distintos, pero a la vez tienen cosas en común. El efecto de Sandy en Nueva York, y con las inundaciones, el storm surge, la acción de la obra, que pone en efectivo sistemas de generación de electricidad que son la base para el funcionamiento del transporte público, electricidad en las casas, el bombeo de agua y agua potable. Entonces hay un traslado de un impacto en un sistema que es el sistema de generación de electricidad a otros sistemas que conforman parte del área metropolitana de Nueva York. Y se constituye un efecto sistémico y una manifestación de riesgo sistémico donde el acúmulo conjunto de los efectos puede conducir a impactos a muy largo plazo, no solamente inmediatos o de corto plazo. Por otra parte, si uno toma lo de Fukushima y toma las inundaciones del río Chao Phraya en Tailandia,
donde hubo un impacto sobre fábricas como Toyota y Honda, donde perdieron hasta 1.7 billones de dólares en efectos directos, impactos directos. El efecto de eso y de Fukushima era una interrupción en lo que llaman las cadenas de valor internacional. O sea, en que las fábricas de los productores de partes de automóvil no pudieron producir, obviamente no pudieron exportar a las fábricas que los armaban en componentes o carros finales en el producto y cadena de valor. Con Fukushima pasó lo mismo, que interrumpió la producción de muchos productos que no pudieron entrar en el mercado internacional, satisfaciendo las necesidades de compañías en un mundo transnacionalizado, globalizado. En Bangladesh, el impacto, por ejemplo, de una serie muy importante de incendios en la industria textilera que llamaron la atención internacional y condujeron a mucha presión para mayores condiciones de seguridad en las fábricas sobrepoblados y sin seguridad, en que hasta 1,000 personas murieron en incendios en los años 2010 a 2020, tuvo un gran impacto sistémico en cadenas de valor. Primero, porque se dejó de comprar de esas industrias hasta que consiguieron mejores condiciones, pero a la vez los productos que produjeron no entraron en el mercado y en el cadena de valor, y en consecuencia tuvo grandes efectos en términos de empleo, ingresos, PNUD, desarrollo, crecimiento, etc. Entonces, hay múltiples elementos que uno puede identificar y múltiples contextos particulares de riesgo sistémico. Los dos que he descrito son más o menos consumibles, más o menos comprensibles. Elementos como Sudán, Etiopía, Zimbabue, con toda la interacción de una multiplicidad de amenazas distintas, creando condiciones de riesgo distintos pero interrelacionados que conducen a un efecto final mucho más grande que el efecto independiente de cada uno, ya es otros 100 pesos, como decimos, y con severas repercusiones en términos de lo que está sucediendo en el mundo. Entonces, la expresión de riesgo sistémico, este efecto de cadena, el efecto de dominó, es muy distinto de acuerdo con múltiples elementos. Pero lo que quisiera, y déjame ver, voy a intentar en 10 minutos cerrar esto para permitir de alguna forma entrar en algún tipo de debate. Hay una serie de elementos que derivan de todo esto y el forma de desarrollo del tema que quisiera traer a colación sin una oportunidad de dilucidar más allá, que creo que vale la pena discutir. Hablamos de riesgo sistémico y es el nuevo niño en el vecindario. Sin embargo, sus causalidades o las causalidades asociadas, los antecedentes, las relaciones, remiten a una consideración de nomenclaturas y conceptos sobre el riesgo que hemos desarrollado históricamente anteriormente. He mencionado, por ejemplo, la noción de riesgo convencional o riesgo idiosincrático o riesgo que atañe en cuanto a los efectos, impactos directos de un evento, o sea, la destrucción de una fábrica, la destrucción de un camino, la destrucción de una casa o la destrucción de una ciudad como un conjunto de casas. Pero eso no nos habla del efecto de derrame de esos impactos a futuro mediano que constituye lo que llamamos riesgo sistémico. Entonces, pero es claro, como dije anteriormente, que uno se relaciona con el otro. Si el uno no sucediera, el segundo no sucedería. Si uno sucediera en menor grado y hubiese sistemas de redundancia del sistema, no tendría el mismo efecto sistémico que ha tenido en muchas ocasiones
por falta de lo que podemos llamar resiliencia, de redundancia en el sistema de transportes de escuelas. Con COVID en sistema de salud, falta de redundancia, falta de capacidad de absorber la demanda de atención frente a impactos sobre el sistema de salud primarios con el COVID, por ejemplo. Entonces, pero a la vez sabemos que ese riesgo idiosincrático está relacionado en este concepto de un continuo de condiciones de riesgo por lo que llamamos riesgo cotidiano, riesgo crónico o everyday risk en inglés, que es esas condiciones de adversidad que múltiples personas en el mundo sufren debido a condiciones de exclusión, pobreza, en un mundo sumamente desigual que no les permite vivir una vida completamente próspera y fructífera, que constituye condiciones de riesgo en el sentido de no fulfillment de una vida plena y que alimenta riesgo sistémico a través de alimentar riesgo idiosincrático. Entonces, no es que son tres cosas distintas, constituyen de alguna forma un continuo y es en la interactividad entre las partes y en la atención a una gobernanza que puede tomar cuenta de eso, que mucho de nuestro avance seguirá. El segundo elemento que quisiera traer a colación es la escala en que consideramos las cosas. He puesto bastante énfasis en que el tema se ha traído a colación al debate internacional, principalmente por eventos de tipo global, transnacionalizado, lo que uno pudiera llamar los grandes desastres o grandes crisis. Y tal vez no es sorprendente que sea así por lo global de sus impactos, pero también porque los países del norte ven en ellos un desafío serio a la continuidad de modelos, etc. Podría ser que es de igual importancia para países del sur, pero uno tiene la sensación que hay un tipo de balance en términos de interés que es más en el mundo del OECD, etcétera, que en el mundo de las organizaciones del sur, etcétera. Pero eso tendría que verse en algún momento en el futuro. Y mucho de esto está asociado con un concepto que fue desarrollado en el libro de, ya se me olvida el nombre, del Black Swan, de los cisnes negros. Eventos no anticipables que salen de la nada, de gran escala, con mucho elemento de incertidumbre, indefinición, indecisión, etc. Y entonces estamos en un mundo de análisis, un análisis principalmente hecho en términos de lo escrito en estos grandes esquemas globales transnacionalizados. Sin embargo, muchos de los autores reconocen que el riesgo sistémico es típico de múltiples escalas y es típico en un mundo tipificado por lo que llamamos riesgo intensivo, desastre intensivo y riesgo extensivo o desastre extensivo. Y es relevante a nivel local, igual como es relevante a nivel global transnacionalizado. Sin embargo, no recibe la atención debido en estos niveles de escala menor de la sociedad que uno piensa que debería recibir. Y uno podría discutir que una entrada al riesgo sistémico expresado en sistemas locales productivos de comunicación, de transporte, de oferta de agua potable, un movimiento ahí contribuiría más al logro de los metas de desarrollo que muchos de los grandes esquemas desarrollados a nivel de estos esquemas globalizados. También hipótesis. Sin embargo, más allá de la hipótesis, es claro que el riesgo sistémico existe en entornos locales y escalas menores de lo que ha sido el área de análisis principal en la literatura.
Entonces, para cualquier persona que trabaja a nivel local con comunidades, sabe que el puente único que cae en una inundación no es solamente un puente que permite un limitado área de acción. Puede ser el área articulador o el elemento articulador de la economía local, y su ausencia tiene impactos sistémicos en múltiples áreas. Igual cuando el sistema de agua potable, el sistema de generación de electricidad cae, hay una multiplicidad de entes humanos o de fábricas, etcétera, que sufren las consecuencias de ese tipo de evento. Entonces, uno llama la atención a la necesidad de considerar riesgo sistémico en el marco de escalas distintos, no quedarnos con los grandes esquemas asociados con globalización, transnacionalización y los grandes impactos. Hay que considerarlos, por supuesto, sin embargo, hay que de alguna forma considerar lo otro. El tercero que conduce al cuarto, y tal vez con esto termino porque ya veo que estamos llegando al hora del cóctel de Steven, mi amigo, es en cuanto a este binomio riesgo-desarrollo, desarrollo-riesgo. Y eso nos remite a un debate ya largo, y en lo cual hemos llegado en las últimas décadas en particular a un cierto consenso, aunque no afinado, sobre la naturaleza de causa-efecto. Yo en 99 presenté en la reunión final del International Decade una cosa sobre desastres y desarrollo, o desarrollo y desastres, que era uno de esos tempranos intentos de ver desastre como un producto de desarrollo fallido, de desarrollo incompleto, de skew development, como aparece en muchos de los escritos, y que no es solamente que desastres afecten las capacidades y potenciales de desarrollo, porque destruir infraestructura asumen la necesidad de direccionar inversiones que fueran para el desarrollo, en comillas, hacia la reconstrucción y la recuperación. El problema es que el desastre y el riesgo no es exógeno al sistema, no es producto de un evento que cae de la nada sobre una sociedad inocente, está construido dentro del mismo sistema, es endógeno al sistema. Entonces, igual como vemos riesgo convencional como un riesgo endógeno creado en el mismo sistema por fallos en el sistema de desarrollo, en la acción humana, etc., riesgo sistémico igualmente es un riesgo construido en el sistema que sufre finalmente sus efectos. Entonces, esto es absolutamente significativo y nos conduce al último punto que en esta breve introducción al tema traería a colación, que nos introduce y nos reafirma la necesidad de un análisis con base en lo que llamamos la construcción social del riesgo, no la construcción física del riesgo. Una de las grandes desventajas que nosotros hemos visto, y tal vez no es intencionado, de riesgo sistémico visto desde el ángulo de los grandes eventos, es un sobreénfasis sobre la amenaza mismo, el tamaño e intensidad del evento, el virus, el sismo, el tsunami, etc. Y hemos luchado durante décadas para poner en perspectiva la importancia de la amenaza, que por supuesto la tiene, y la importancia de elementos de exposición y de vulnerabilidad. Y lo que hemos visto, y esto lo digo con cierta tristeza, con el tema de cambio climático, todo el tema de natural disaster y el tema de eventos extremos nos ha vuelto a un mundo más fisicalizado en su interpretación que socializado, para decirlo así. No es un problema de eventos extremos, hemos argumentado durante décadas, pero de repente evento extremo es la terminología que se usa. Desastre natural sigue siendo utilizado. Lo que la construcción social del riesgo exige es una consideración mayor sobre elementos de exposición y vulnerabilidad. Y eso en sí significa muchas otras cosas. Significa una revalorización del tema de incertidumbre.
donde principalmente esto ha sido desarrollado en el marco de amenazas nuevas, emergentes, Black Swan events, etc., donde el nivel de incertidumbre aumenta frente a lo que era la incertidumbre con sismos o huracanes sobre periodos históricos que hay registros, etc. La incertidumbre, por supuesto, existe y mucha atención se ha puesto, pero lo que es cierto y donde hay certidumbre, o mucho más certidumbre, pero lo tendremos a poner a un lado, es en exposición y vulnerabilidad. Entonces, en el balance de los modelos de intervención, los modelos de gobernanza, en los análisis, en el conocimiento generado, donde es que queremos poner el énfasis o igualar el énfasis o dar más prioridad a un énfasis desde el ángulo social que otro. Y eso me conduce a una conclusión final, que el análisis de riesgo sistémico y particularmente el análisis del caso de COVID-19, que nos atañe a todos, nos preocupa a todos y muchos de nosotros habremos escrito o pensado, dilucidado, discutido en cuanto al término, es que en la construcción de riesgo hay una lógica implacable. Y es una lógica implacable que muestra claramente que, con obvias excepciones y obvias diferencias, pero en general no importa cuál es el evento gatillo, si es una crisis financiera, si es un tsunami, si es COVID, si es un terremoto o un huracán en el Caribe, lo que más está determinando quién sufre más, quién recibe los impactos más importantes, son condiciones asociado con vulnerabilidad, su estatus social, elementos interseccionales, como se cruzan género con edad, con discapacidad, etc. Y no importa qué es el evento, entonces crisis termina finalmente, llámalo desastre, catástrofe, etc., mostrando esas debilidades internas en la sociedad, construidos por procesos sociales, económicos y políticos, y si no atacamos esos, con una medida de seguridad y certidumbre, vamos a estar constantemente en desconocimiento relativo de qué nos puede pasar en el futuro en términos del gatillo. Sin embargo, el gatillo opera sobre una matriz social, económico, político preexistente que condiciona sus efectos. Y si no, y esta es una conclusión que muchos de los análisis nos muestran, si no reducimos la desigualdad y en consecuencia avanzamos significativamente sobre pobreza, exclusión, marginalidad, en el acceso a servicios públicos básicos por parte de gran contingentes de población en el mundo, los eventos sucederán y los impactos seguirán manifestándose. Sin embargo, y aquí es el último punto, hemos estado viendo todo el tema de lo que en inglés se llama moral hazard. Sabemos que la negociación sobre riesgo, la intervención sobre el riesgo pasa por sistemas de negociación y trade-off entre actores distintos. Sabemos que en muchos casos de riesgo sistémico globalizado de gran nivel, como lo de Onda, etc., es tipificado por una frase que capta mucho de lo que es riesgo sistémico, que es too big to fail, too integrated o interrelated to fail, demasiado grande para fallar, demasiado interrelacionado para fallar. Es conocido por discusiones, etc., por ejemplo, que el gobierno de Japón subvencionó a Toyota y Honda con la gran crisis efectivizada por el desastre de Tailandia. ¿Por qué? Porque hay un valor simbólico e importante nacional en esas compañías. Pero en otros casos, por ejemplo, la gran crisis financiera, los gobiernos rescataron todo este conjunto de elementos que causaron el problema en primer lugar por razones incluyendo too big to fail, too interrelated to fail. Consecuentemente, cualquier
introducción en el tema de gobernanza, que es muy diverso y es tema para 2 o 3 otras pláticas que no hay tiempo para entrar ahora. Todo el tiempo el problema de amenaza moral, como en inglés, moral hazard, que el premio Nobel de Economía, ya se ve el nombre, Paul, bueno, dijo que moral hazard basically es que existe personas en el sentido colectivo que construyen riesgo, que son protegidos contra las pérdidas que significaría si ese se transforma en riesgo y ese riesgo es transferido por otros mecanismos a terceros. Entonces, en todo el tema de gestión de riesgo, sea riesgo sistémico o riesgo convencional, etcétera, o riesgo crónico, esa negociación, ese trade-off, etcétera, existe y tiene que ser considerado. Y no digo que es lo único ni lo más importante en ciertas circunstancias, pero en este tema de riesgo sistémico hay que prestar una atención bastante importante. Entonces, termino ahí con un poco desordenado, pasando sobre un tema que requería mucho más tiempo para dilucidar. Yo puedo en algún momento pasar una bibliografía básica a Elena o a Katia para seguimiento del tema y les agradezco muchísimo su presencia, su paciencia y su interés. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Label. En el chat tenemos 2 comentarios y por acá nos enviaron también una pregunta. Nos dicen, excelente conferencia. En noviembre del 2020, en plena pandemia COVID-19 en el norte de Chiapas, México, comunidades indígenas, alta marginación, dificultad de acceso, etcétera, ocurrieron inundaciones y deslizamientos que obligaron a concentrar a los afectados en albergues. Por favor, ¿puede usar estos elementos para explicar riesgo sistémico? Gracias. Pues ese corresponde como un caso álgido y relevante de lo que, por ejemplo, en Honduras, COVID coincidió con Iota y con los 2 grandes eventos el año pasado y en esa matriz de interrelación entre entornos y contextos de riesgo distintos, pero que se complementan o se conjuntan, crea una condición de ripple effect, de efecto de concatenación, y efectivamente es una muestra de la sistemicidad de los efectos que suceden, definitivamente. Bien, gracias. La siguiente pregunta indica: ¿qué recomendación daría para introducir este tema a nivel de gobiernos locales, de manera que sí se evidencie un impacto en la reducción del riesgo? Pues es complicado porque la capacidad muchas veces de gobiernos locales de introducirse en consolidarse y actuar de forma coherente es muy limitado por problemas en la debilidad de procesos de gobernanza asociados con descentralización de recursos públicos, acceso a recursos, etc. Pero está cruzado por múltiples otras cosas. Sin embargo, un elemento que es común a cualquier nivel de gobierno es, dado que todo está interrelacionado, no es difícil entender que los sistemas de planificación, los sistemas de integración de planes, políticas, acciones, no pueden ser sectoriales, tienen que ser, y ahí es donde lo local es importante, porque el local es el nivel territorializado para el desarrollo, y en lo cual sectores se combinan, se interactúan y se supone que se complementan para garantizar un proceso de transición a bienestar más consolidado en el futuro. Entonces, gobiernos locales tienen un singular ventaja, en comillas, si lo pueden lograr, que la idea de integración sectorial, integración entre áreas de competencias que aparentemente son distintos,
es mucho más fácil que a nivel nacional, donde sectores tienden a crearse como imperios hacia sí y algunos más que otros. Entonces, las dificultades de romper los silos, y no es solamente gobiernos, es organismos internacionales. Naciones Unidas tiene grandes problemas en romper visiones sectoriales de temas que claramente son interactuantes. Por ejemplo, cambio climático y gestión de riesgo de desastre. Eso lo sabemos, las dificultades enfrentadas de verlos como algo integrado, integrante, a diferencia de dos temas separados que deben encontrarse en los momentos de coincidencia. Es mucho más deductivo que eso. Eso es demasiado inductivo para el mundo moderno y tiene que cambiar. Entonces, creo que a nivel local tiene muchas ventajas si tuviera la oportunidad y la posibilidad de realmente actualizar y hacer lo que se podía pretender hacer. Eso no significa que el nivel local puede resolver el nivel de problemas de riesgo. Hemos hablado en el pasado de lo que yo llamaba el territorio de causalidad y el territorio del impacto. El territorio de la causalidad es, por ejemplo, la cuenca alta del río Lempa en Guatemala. Si se desforesta o se crean condiciones para que el bajo Lempa se inunda, requiere de negociación internacional entre El Salvador y Guatemala. Es un ejemplo no necesariamente real, aunque ha sido en el pasado. Entonces, hay límites a la acción local, que significa que lo local tiene que estar integrado con lo nacional y lo regional. O sea, la integración, el rompimiento de los silos horizontales, de los dominios horizontales y verticales es absolutamente crítico. Y cuántas veces hemos visto, aún hoy en día, una cosa tan sencilla como llega el compañía de electricidad, abre el camino, hace un arreglo y 2 días después llega el compañía de agua y hace lo mismo en el mismo lugar, abriendo el camino en el mismo lugar. Sucede hoy en día, yo lo he visto, y mi abuela hace 70 años me comentó que hacían eso en su pueblo en Inglaterra. Decía, yo no entiendo por qué llegan uno y abre y después llega otro, abre y después llega otro, abre el mismo camino. Parece ridículo, pero sucede. Bien, muchas gracias. Acá hay un comentario que nos indica don Alan, qué interesante lo que menciona de cómo el tema de cambio climático y eventos extremos ha llevado a fiscalizar nuevamente el desastre. El problema es que al fiscalizar el evento, las autoridades se van de su responsabilidad y se lavan las manos, con el discurso de que la magnitud del evento era imprevisible. El análisis de daño muestra una y otra vez que los años pasan y poco o nada se hace para la reducción de la exposición. Sí, ahí es de reafirmar algo que hemos argumentado mucho tiempo y pensamos que estamos avanzando y desde mi perspectiva hay retroceso. Y es en eso de directo e indirectamente elevar el evento físico a un estatus superior y primaria. Y eso tiene razones detrás. No voy a entrar en las razones que justifican ese tipo de acercamiento, pero el uso de desastre natural sigue presente en la literatura. ¿Cuántas veces escuchamos con COVID de una guerra contra un virus? ¿Cómo vas a tener una guerra contra un virus? Lo que tenéis que tener es guerra contra la sociedad. El virus ya es tan obvio a un nivel. Yo acabo de mandar un blog sobre el libro de Albert Camus, de 47, La Peste, que es la historia de una plaga en una peste en Oran, en el norte de Algeria, que es ficticia, etc. Buscando derivar de sus análisis la relevancia para el tema de desastre. Y en eso, entre las cosas, las guerras contra eventos físicos. Y hay una cita en el libro que dice, lo que es natural es el bacteria de la plaga. Todo lo demás es humano. Y se asocia con la codicia humana, gran número de las cosas que suceden. Y es interesante el análisis de literatura, música, cultura, porque rescata muchas cosas muy interesantes en el camino.
Gracias. Una pregunta nos indica, ¿podría precisar la diferencia de riesgo sistémico y riesgo residual? Un ejemplo, por favor. Bueno, nosotros hemos usado el concepto de riesgo residual y no digo que es la única excepción. Dentro de esta nomenclatura que introducimos hace un tiempo, que ya es más o menos prevaleciente, de gestión correctiva, prospectiva, reactiva y compensatoria. Entonces, con lo correctivo era la capacidad de intervenir en condiciones de riesgo ya existentes y reducirlos, mitigarlos. La prospección era la capacidad, a través de inversión pública y otros mecanismos, de garantizar que el riesgo no se construya, que no construyas hospitales mal construidos o mal localizados. Y lo reactivo era, obviamente, la respuesta del Estado en condiciones en que un riesgo quedaba, que no había sido tratado, no había sido eliminado por las razones que sea, que se constituía en un riesgo residual que no fue capaz o no habían sido capaces de intervenir ex ante para reducirlo o anticiparlo en el momento de las inversiones para nuevos sistemas productivos o de servicios, etc. Entonces, lo residual para nada es lo que queda cuando la gestión de riesgo ha hecho lo que puede hacer en un momento y tiempo y área particular, ¿no? Tenemos otra pregunta. ¿Podría afirmarse que cuando se está ante un escenario de amenazas concatenadas tenemos un riesgo sistémico? No necesariamente, porque tú puedes tener una amenaza concatenada. Por ejemplo, si el sismo genera un tsunami que afecta a algo que no tiene interrelación en gran medida, por supuesto es muy difícil encontrar algo que no tiene interrelación con algo. En teoría podrías tener eventos concatenados que no se asocian con grandes escenarios de riesgo sistémico. Pero lo que yo quisiera insistir, porque si uno lee la literatura, el problema de nuestro tema es que mucha gente entra de distintos ángulos y sin mucho de la historia de desarrollo del tema o de los temas asociados con ello. Entonces, la gente de cambio climático leen el tema de gestión de riesgo y no comprenden qué es el debate porque no han estado presentes en el desarrollo de conceptos y al revés. Entonces, lo que hay que evitar, porque uno lo ha visto, es hacer sinónimo, igual como un sismo es un desastre, hacer sinónimo complejidad en la constitución de amenazas, en su constitución y su existencia, con riesgo sistémico per se, porque el riesgo es un derivado de la relación de la amenaza con otras cosas. Así no puede ser definido más que en la terminología que hay un riesgo que llueve hoy, que es un legítimo uso de la palabra riesgo, pero no es un legítimo uso en el tipo de análisis que hacemos nosotros, donde decimos que el riesgo de desastre es una concatenación, hibridización, relación dinámica entre amenaza por un lado, el triggering event, y los demás, ¿no? Pero hay que estudiarlos más y introduce otro elemento de complejidad que no está en el estudio mono-amenaza, ¿no? Sismicidad, vulcanicidad, etcétera, ¿no? Que es suficientemente complejo en sí, sin entrar en el mundo de las interrelaciones e interconexiones. Y parte de esto del riesgo sistémico es interesante, que citamos en este estudio que hicimos la erupción de un volcán en Perú en el principio del siglo XVII, que más o menos recientemente en la historia de evaluación fue asociado directamente con una hambruna tremenda sobre 3 años en Rusia entre 1603 y 5, por ahí, donde murieron creo que millones de personas, y asociaron la erupción y los elementos volcánicos de ceniza, cambio de clima, etcétera, con una sequía y una hambruna, etcétera. Entonces, la relación entre las partes es compleja, eso sin lugar a dudas.
Bien, hay otro comentario que indica muy de acuerdo con que tanto agencias, academias y estados y gobiernos deben integrar los sectores de gestión de riesgo y cambio climático. Y tenemos una última pregunta por acá. ¿Existe la posibilidad de que un moral hazard sea inverso o benéfico para las minorías marginalizadas, los más vulnerables? ¿Hay algún ejemplo? Bueno, eso es complejo como pregunta. Habría que pensar. Lo que sí sucede es que el lado de ganancia de lo que llamamos moral hazard normalmente está a costo de riesgo y pérdida de grupos más excluidos, para usar ese término, en condiciones de desigualdad, entre los cuales, por supuesto, en un análisis interseccional, grupos indígenas en muchos casos son en esa condición. Y hay múltiples casos. Por ejemplo, en Ecuador ha habido grandes casos de legales contra compañías de producción de petróleo por los impactos negativos en áreas de grupos indígenas, etcétera, en Brasil y en muchos otros. Entonces, hay un trade-off entre el bienestar medido como crecimiento económico en las compañías que fomentan este tipo de desarrollo, el impacto en riesgo y en consecuencia después en pérdida y daño de múltiples grupos, entre los cuales están grupos indígenas en condiciones de desventaja, en acceso a voz, democracia, participación y muchos otros. Pero eso cruza múltiples distintos tipos. Y todo el análisis interseccional que se ha surgido con base territorial es fundamental para cruzar elementos significativos en una explicación más afinado de quién sufre riesgo, quién sufre desastre cuando sucede en este conjunto casi interminable de tipos de amenaza que existen. Y ahora que Sendai insistió en incorporar lo tecnológico y lo biótico y biológico con más insistencia, el matriz de analítico y el entendimiento que es desastre y riesgo, a diferencia de que es desarrollo sostenible, se hace más y más complejo. Y tal vez una de las cosas que, para terminar, que yo he llegado a la conclusión al fin de mi carrera, bueno, no sé cuándo terminará, pero estoy más avanzado en ello que comenzando, es que este es un tema exótico en muchos sentidos. Estamos en muchos sentidos apuntando al problema equivocado. Así, por ejemplo, gestión prospectiva de riesgo no es gestión de riesgo, desde mi perspectiva. Es gestión de desarrollo sostenible, en lo cual riesgo está incorporado como una consideración. Pero no es lo mismo que gestión correctiva, donde el riesgo existe y sí, tenéis que poner un dique o tenéis que trasladar a la población o tenéis que mejorar la instalación hospitalaria o escuela para hacerlo más resistente y resiliente frente a sismos. Ese sí es claramente un tema de reducir riesgo de desastre. Pero cuando tú construyes bien como arquitecto, ingeniero, cuando haces bien tu tarea de planificador agrícola para que no hay riesgo en la agricultura, eso no es gestión de riesgo de desastre, eso es hacer tu carrera profesional de una forma consecuente. Y tú como enfermero en la medicina sabrás que es así. No necesitas a alguien más decirte que tenéis que garantizar la salud de tus pacientes. No es una gestión de salud independiente del área de salud, es parte de tu ADN. Pero bueno, eso es un debate muy largo también. Bien, ya no tenemos más preguntas ni comentarios, entonces le cedo la palabra a Elena. Bueno, nada más agradecer nuevamente a don Alan por su tiempo. Para nosotros es un honor contar con él en una actividad de nuestra maestría, y también a todas las personas que sacaron su tiempo para participar hoy en esta actividad. Esperamos que no sea la única vez que nos acompañan. Nosotros regularmente estamos realizando actividades. La idea en el marco de este proyecto de acción social es realizar una actividad como esta al mes. Ese es el
tenemos. Entonces, manténganse en contacto. Nosotros publicamos la realización de estas actividades en las redes sociales de la Universidad de Costa Rica, ya sea en Escuela Centroamericana de Geología, Facultad de Ciencias, Sistema de Estudios de Posgrado. Todos esos canales en las redes sociales los pueden consultar y ahí podrán estar viendo nuestras actividades. Muchísimas gracias a todos y que pasen una buena tarde. Muchas gracias. Gracias a todos, amigos. Muchas gracias, don Alan. Muchas gracias.